tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a la clase de geometría. El día de hoy nosotros hemos visto clasificación de triángulos como también dos propiedades fundamentales. Comencemos con la clasificación. Los triángulos se clasifican de dos maneras: según sus lados, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. ¿Está bien? Según sus lados tenemos tres triángulos: equilátero, isósceles y escaleno. ¿Qué es el triángulo equilátero? El triángulo equilátero son aquellos triángulos que tienen tres lados iguales. Ahí está, esas rayitas que ustedes ven simboliza que esos tres lados van a ser iguales. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa en los triángulos equiláteros? Que los ángulos interiores también van a medir 60 grados. Y ahí está. En el triángulo isósceles dice dos lados iguales. ¿Qué quiere decir? Que esos dos laditos van a ser iguales. Y si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Por eso yo coloco beta y acá beta. Acá puede ser 40 grados, acá también puede ser 40 grados. Si acá es 50 grados, acá también es 50 grados. En el equilátero los tres ángulos serán iguales y medían 60. En los isósceles solamente van a tener dos lados iguales y por lo tanto dos ángulos iguales. Pero en el triángulo escaleno, ¿qué pasa? Los tres lados van a ser diferentes. Es decir, sus tres ángulos internos también van a ser diferentes. Y la clasificación según sus ángulos también se clasifican en tres triángulos. El primer triángulo, triángulo rectángulo, un ángulo recto. ¿Qué significa un ángulo recto? Que tiene un ángulo que va a medir 90 grados. Ahí está. Este cuadradito significa que es 90 grados. Y los dos ángulos que me quedan, la suma de esos dos ángulos que están quedando, van a sumar 90 grados. Y ahí está. En el triángulo ocutángulo, quiere decir que sus tres ángulos son agudos. O sea, los tres que ustedes ven acá adentro son agudos. ¿Y qué significa agudos? Ya lo hemos visto también en la clase de ángulos. Que los tres ángulos van a ser menores que 90 grados. Puede medir uno 40, otro puede medir 70 y otro 70, por ejemplo. Pues no, 60 por acá, 50. La cosa es que tienen que ser menores que 90. Y hay otra clasificación que es el triángulo obtusángulo. Cuando tiene un ángulo obtuso, por ejemplo acá, ¿qué quiere decir? Que va a tener un ángulo mayor que 90, pero menor que 180. Ahí está. Puede ser ese ángulo 100 grados, 150 grados, 95 grados. La cosa es que uno de sus ángulos va a medir más que 90 grados. Entonces ahí tenemos clasificación según sus lados, clasificación según sus ángulos. Ahora vamos a la propiedad fundamental. Lo que ustedes deben recordar acá es que la suma de los tres ángulos internos que están acá dentro del triángulo van a sumar 180 grados. Ahí está, alfa más beta más teta es igual a 180 grados. Vamos a ver un ejemplo. Observa el triángulo PQR y calcula el valor del X. Me piden acá. Tengo un ángulo interno 30, otro ángulo interno 120 y me falta ya el tercero. Y le han puesto X. Pero en la propiedad que me dice que la suma de los tres ángulos que están dentro suma 180. O sea, 30 más 120 más X, ¿cuánto suma? 180. 30 más 120, 150. Pasa a restar porque las incógnitas, las variables, se tienen que quedar solas. Pasa a restar 180 menos 150 y X es igual a 30. Ahí está. Pero también hay otra propiedad. ¿Qué es lo que pasa en el triángulo rectángulo? En un triángulo rectángulo, ¿está bien? Rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Ahí está. Los otros dos ángulos van a sumar 90. Entonces, en un triángulo rectángulo, los ángulos que están ahí frente al 90 grados, ¿está bien? Van a sumar 90 también. ¿Está bien? Así que vamos a ver un ejemplo. Calcula el valor del X en el triángulo MON. Ahí está, MON. Bueno, acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que el X con el 40, ¿cuánto tienen que sumar? 90. Ahí está. Pasa a restar. ¿Cuánto vale X? 50 grados. Y ahí está. Entonces recuerda, la suma de los tres ángulos internos es 180 y en un triángulo rectángulo la suma de los otros dos ángulos que no son 90 van a sumar
90. Ahí está. Entonces vamos a ver algunos ejercicios que están en su ficha en la página 130. Ahí está. Y me dice la número 1, calcula el valor de estos dos símbolos. Ya, está en griego el valor del X. Y me dan lo siguiente, me dan un triángulo ABC y me dan 3 líneas. ¿Esos 3 palitos qué significaba? Que los 3 lados van a ser iguales. Y si en un triángulo los 3 lados van a ser iguales, ¿de qué triángulo me están hablando? Del triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. O sea, si esto vale 4, esto vale 4, ¿cuánto vale eso? Pues también vale 4. ¿Por qué? Porque un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales. Y acá vale 4, acá también vale 4 y acá también vale 4. Ahí está. ¿Qué más se cumple en un triángulo equilátero? Que los ángulos internos van a ser 60. O sea, acá es 60, ahí también arriba es 60. ¿Y cuánto tiene que ser acá? También 60. Porque eso es lo que me indica el triángulo equilátero. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales que valen 60 grados. Ahí está. Y ahí hay los dos valores. Bueno, acabo de hallar los dos valores. En el ejercicio número 2 me dice, calcula el valor de estas 3 incógnitas. ¿Ya? Y me ponen un triángulo ACC, en este caso, me ponen 2 rayitas. ¿Qué significan esas 2 rayitas? Que esos 2 lados, que el lado AC con el lado C, en este caso, van a ser iguales. Entonces, ¿de qué triángulo me están hablando cuando tiene 2 lados iguales? De un triángulo isósceles. 2 lados iguales, 2 ángulos iguales. A ver, entonces, esos 2 lados tienen que ser iguales. ¿Y cuánto vale X? Si acá vale 8. Pues X también vale 8. ¿Qué más me dicen el triángulo isósceles? Que en esos 2 ángulos, esos 2 lados iguales, sus 2 ángulos también van a ser iguales. O sea, este ángulo 55 tiene que ser igual con este otro, así como beta, beta, igual acá. Si acá es 55, acá también tiene que ser 55. Y ahí está, igual 55. Ya, acabo de encontrar estos valores solamente recordando el triángulo isósceles. 2 lados iguales, 2 ángulos iguales. Ahora voy a mirar el triángulo completo, el grande. Tengo 55, tengo 55 y acá una incógnita que es phi. ¿Qué hago ahora? Bueno, yo sé que la suma de los 3 ángulos que están dentro de un triángulo, acá hay 55, acá hay 55 y acá phi, la suma de esos 3, yo sé cuánto tiene que valer. Según la primera propiedad, ¿cuánto tiene que valer? 180. O sea, 55 más 55 más phi, que es la incógnita que está acá, tiene que ser igual a 180. Porque eso es lo que me dice la propiedad, que la suma de los 3 ángulos internos es 180. 55 más 55, 110. Pasa a restar. Ahí está. ¿Cuánto vale phi? Vale 70. Y acabo de encontrar así los 3 valores. Ahí están los 3 valores. En el ejercicio número 3, lo primero que yo voy a hacer es ver el triángulo chiquito. DEC. Tengo un ángulo 50, un ángulo 50 y un ángulo con una incógnita. Pues yo sé cuánto debe valer la suma de los 3 ángulos internos. ¿Qué me dice la primera propiedad? Que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea, 50 más la incógnita tiene que ser 180. 50 más 50, 100, pasa a restar el 100, ahí está. ¿Y cuánto vale la incógnita? 80. O sea, este, que parece una Y, es igual a 80. Ahora, ¿qué me falta ya? Me falta ya la incógnita que está acá en el ángulo B. Ahí está, me falta esa incógnita. Y ahora voy a mirar todo el triángulo que es verdecito. Tengo un ángulo que es 70, una esquinita que es 70, otra esquinita que es la incógnita y otra esquinita que vale 80. Porque ya encontré su valor, ¿no? Acá es 80. Tengo 3 esquinitas, tengo 3 ángulos internos. ¿Cuánto vale la suma de estos 3 ángulos del triángulo más grande?
acá me dice la propiedad que la suma de los tres ángulos es 180. Entonces, 70 más 80 más la incógnita, ¿cuánto va a ser el valor? 180. 70 más 80, 150. Pasa a restar. Ahí está. ¿Cuánto vale esa incógnita? Vale 30 grados. Y acabo de encontrar los dos valores que me están pidiendo. ¿Qué hice en el primer triangulito? La suma de internos de los tres de adentro es 180. Ahí está. Reemplacé. Pasé a restar. Listo. Ya encontré el angulito. Ya tengo los tres vértices, las tres esquinas. ¿Cuánto valen esos tres ángulos en el triángulo más grande? También valen 180. Sumé, pasé a restar y ahí está. Entonces, solamente usé la propiedad de la suma de los ángulos internos. En el ejercicio número 4 me piden que haya esos dos valores. Yo veo esta figura y veo un triangulito, otro triangulito. Ya, vamos a empezar por ese triangulito que está de color azul o celestito. Bueno, tengo un ángulo interno que es 20, tengo un ángulo interno que es 60 y acá una incógnita. ¿Cuánto vale la suma de esos tres valores? Según la propiedad, la suma de los tres ángulos de adentro es 180. O sea, 20 más 60 más la incógnita es igual a 180. 20 más 60, yo sé que es 80. Pasa a restar, ahí está. ¿Cuánto vale la incógnita? Vale 100 grados, ahí está. 100 grados. Ahora me falta otro triángulo porque acabo de encontrar un incógnito. Me falta el otro triángulo. Ahí está, triángulo amarillo. Tengo un ángulo que es 50, un ángulo interno que es 80 y otra incógnita. ¿Cuánto vale la suma de esos tres ángulos internos? Yo sé que la propiedad me dice que la suma de los tres ángulos internos es 180. Ahí está, 50 más 80 más la incógnita es igual a 180. 50 más 80, yo sé que es 130, pasa a restar el 130. ¿Cuánto vale esa resta? 50. Ahí está. Y acabo de resolver las dos incógnitas. Solamente con la propiedad de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ahí está. En la número 5... me dice, calcula el valor de estas dos incógnitas. Veo un triángulo y veo otro triángulo. CDB, ahí veo dos. ACD, DCB. Ya, vamos a hallar un triangulito primero. Tengo un triángulo rectángulo, 90, 45 y una incógnita. ¿Qué pasaba en el triángulo rectángulo? La suma de los dos ángulos en un triángulo rectángulo, la suma de esos dos ángulos es 90. Ahí está. La suma de esos dos ángulos en un triángulo rectángulo es 90. O sea, 45 más la incógnita tiene que valer 90. Pasa a restar el 45. Se resta 90 menos 45 y acabo de encontrar el primer valor de esa incógnita. Ahora que ya encontré, voy a hacer el otro triangulito. Color verdecito. Tengo el ángulo interno 30. Tengo el otro ángulo interno 30. Y la incógnita, mira. ¿Cuánto vale la suma de esos tres ángulos internos? Según la propiedad es 180. La suma de los tres ángulos internos es 180. Entonces, 30 más la incógnita es igual a 180. 30 más 30, 60. Pasa a restar. ¿Cuánto vale esa resta? 120. Entonces, tengo un ángulo que es 45 y otro ángulo que es 120. Ahí está. Acabo de usar solamente mis dos propiedades, pues no, nada más que esas dos. Y ya vamos con el número 6. Calcula el valor de esas dos incógnitas. Ya primero desarrollo un triangulito. Un triángulo rectángulo. ¿Qué me dice el triángulo rectángulo? Que la suma de estos dos ángulos vale 90. O sea, 65 más la incógnita es igual a 90. Pasa a restar el 65. ¿Cuánto vale ahora? 25, ahí está. Ahora que ya resolví, voy a hacer el otro triángulo rectángulo. Está de color celestito, creo que no me equivoco. Ahí está. Entonces, voy a hacer lo siguiente.
es un triángulo rectángulo, o sea, la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto tiene que ser? 90, porque eso es lo que pasa en el triángulo rectángulo. 65 más la incógnita es igual a 90. Pasa a restar, resto, y la incógnita vale 25. Ah, mira, los dos valores serían 25 y 25. Ahí está. Vamos a ver ahora los ejercicios de la página 131. Ahí está. En el número 7 me dice, según el gráfico, calcula lo siguiente. Beta más teta menos la otra incógnita. A ver. En ese triángulo me dan 3 rayitas. ¿Qué significan esas 3 rayitas? Que los 3 lados son iguales. Y si los 3 lados son iguales, ¿de qué triángulo me están hablando? De un triángulo equilátero. El equilátero es cuando sus 3 lados son iguales. Ah, ya. Pero ¿qué más pasa en el triángulo equilátero? Ah, en el triángulo equilátero, aparte de que sus 3 lados son iguales, sus 3 ángulos internos también son iguales y valen 60. Ah, o sea, es igual a 60, es igual a 60, y este último también va a ser igual a 60. Ah, los coloco ahí, ahí está. Cada ángulo vale 60. Ahí está. Pero a mí me pide hallar E. ¿Qué me dice E? Que sume teta más beta. Teta vale 60 y beta 60. Ah, ahí está. 60 más 60 menos 60. 60 más 60, 120. Y 120 menos 60, 60. Y listo. Solamente tuve que aprender acá y recordar que era el triángulo equilátero. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales y cada ángulo vale 60 grados. Ahí está. En el ejercicio número 8 me dice, según el gráfico, calcula E. E es igual a beta. Y menciona a qué clasificación pertenece. Ya, tengo 3 ángulos internos, 20, 4 beta y 60. ¿Cuánto vale esa suma? Yo sé que la suma de los 3 ángulos internos vale 180. Ahí está, 20 más 60 más 4 veces igual a 180. 20 más 60, 80. Ahí está. Pasa a restar el 80, vale 100. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto vale beta? 25. Listo, acabo de encontrar el valor de E, que es igual a beta, 25. Y menciona a qué clasificación pertenece. A ver, acá era 20, acá era 60 y acá 4 por beta. Pero beta vale 25, o sea, sería 4 por 25. ¿Y cuánto es 4 por 25? 100. Ahora te pregunto, ¿qué triángulo tiene un ángulo mayor que 90? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo mayor que 90? Ah, el triángulo obtusángulo. Es cuando un ángulo es mayor que 90. 100 es mayor que 90. O sea, sería triángulo obtusángulo. Ahí está. En la número 9 me dice, según el gráfico, calcula la incógnita. Bueno, es un triángulo. Yo sé que la suma de los 3 ángulos internos, ¿cuánto es? 180. 40 más 70 más 2. Ahí sí. Los y prácticamente parecen una y. Ahí está. 180. 40 más 70, 110. Pasa a restar. ¿Cuánto vale 70? Pasa a dividir. ¿Y cuánto vale la incógnita? 35. Y ahí está. Solamente sumé los 3 de adentro, lo igualé a 180, sumé estos 2, pasé a restar, el 2 está multiplicando, pasa a dividir y ahí está mi procedimiento. Bueno chicos, vamos a ver ahora su compromiso. La tarea no se encuentra en la ficha, por lo tanto se desarrollará en el cuaderno. O sea, esta tarea se desarrolla en el cuaderno. ¿Está bien? No vamos a tocar más de la ficha, se hace esa tarea solamente en el cuaderno. Ahí está, son 6 ejercicios y esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Cuídense mucho chicos, nos vemos.